Bienvenidas a Mujeres Conquistando su Mundo. Hoy una nueva transmisión por Facebook de la página de Generación de Adoradores y también nos escuchan por Neuma 104.5 FM. Escucha su sonido y vamos a tener un tema hermoso y hoy le damos la bienvenida al pastor Gerardo Valdés, mi esposo. Buenos días. Buenos días, esposa, pastora Alicia Hernández, y a todas las mujeres conquistando su mundo de GDA y toda mujer que se conecte, bienvenida. Como dice mi esposa, estamos en la página de GDA en Facebook y también en 104.5 FM Neuma. ¿Escuchas su sonido? Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Conquistando su Mundo. Amén. Hoy tenemos un tema muy hermoso, muy especial, que creo que va a bendecir sus vidas como ha bendecido las nuestras. Y de verdad vamos a empezar adorando al Señor y cantándole con alegría esta mañana. Amén. Alaba al Señor y que tu alabanza suba hasta su presencia. Amén. Es tiempo de alabar al Señor en un solo espíritu y en una misma verdad. Amén. Exalta al Señor en tu lugar, en tu casa. Y bienvenidos y bienvenidas. Hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Exaltamos, Señor. Ven a la casa de Dios, donde seguro no te vas a ir igual. Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones. Oh, donde los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevarla a sus casas. Para todas las naciones, oh, donde los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevarlo a sus casas. Yeah.
se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Manos arriba, declarando que Cristo reina, sentado en su trono. Jesús está sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sión. Todos juntos declaramos guerra contra potestades. Gobernamos en el poder de resurrección. Jesús está sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sión. Declaramos guerra contra potestades. Gobernamos en el poder de resurrección. Sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias. Con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias. Con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 sube. Amén, y que esta alabanza llegue hasta tu presencia, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos y agradecemos un nuevo día donde podemos aprender y escudriñar juntos su palabra. Bienvenidas, bienvenidos, si están escuchando o si están viendo esta transmisión, bienvenidos a este programa Mujeres Conquistando su Mundo. Y hoy tenemos de invitado nuevamente a mi esposo, el pastor Gerardo Valdés, y sé que esta palabra ha sido de bendición para nosotros dos y queremos compartirla con ustedes. Y tenemos este hermoso tema, ¿verdad? Mi clamor más sincero. Y como dice mi esposa, hoy esta palabra que nos ha bendecido, desde la que la hemos recibido, la queremos compartir con todas aquellas mujeres que se reúnen sábado a sábado y también con los hombres o jóvenes que se conecten. Son bienvenidos y bienvenidas y sabemos que su palabra hoy tiene un abrazo muy especial para sus vidas. Amén. Y hoy vamos a tener este hermoso tema. ¿Y cuántos no hemos clamado al Señor? Por eso le quisimos poner este título, para que tú que estás escuchándonos digas, es verdad, en algún momento de mi vida, desde lo más profundo de mi corazón, salió el clamor más sincero. Y dice Jeremías 33:3 de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo sé que ese clamor en el momento de angustia, de desesperación, llega y sale de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestras entrañas. Y yo sé que ese clamor llega a oídos de nuestro Señor y Él en su misericordia nos responde. Y no nada más nos da las respuestas, sino nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y hoy tenemos un personaje bíblico que, aunque no es mujer, recuerda que nosotros estuvimos analizando todas las mujeres, bueno, nos faltan muchísimas, pero era mujer, 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 siempre cada transmisión. Y hoy el Señor puso en nuestro corazón a un profeta, a uno de los profetas menores, que no por llamarse profeta menor tenga menos importancia que los demás, es únicamente por el contenido de los capítulos en su libro. 4 capítulos. 4 solamente, 4 capítulos, pero que traen mucha enseñanza cada capítulo. Capítulo 1 que nos da la historia bíblica que todos conocemos. Si tienes a tus hijos ahí cerca y ya se levantaron y si ya están listos, atráelos hacia ti y les preguntas, ¿conoces a Jonás? Oh, sí, te van a decir, sí lo conozco. Se lo comió la ballena. Así es, van a decir, eso exactamente, se lo comió la ballena. Y ellos te lo van a platicar con imágenes, con una anécdota bien hermosa, porque son clases dominicales que los niños aprenden desde pequeñitos.
Son milagros poderosos que vienen plasmados en la palabra y que se quedan ahí para nuestra enseñanza. Y fíjate que dice Jonás 1, ahí empieza la historia, esposo. Ahí empieza la hermosa historia de Jonás, donde a él se le da una orden y él no obedece. Se le pide ir a Nínive y él decide ir a Tarsis. Y el boleto le cuesta el doble, más caro, porque la desobediencia a Dios en algún momento va a traer consecuencia. Y en el capítulo 1, como dice mi esposa Jonás, está la historia de este hombre llamado a un propósito, sí, llamado a una misión, llamado a bendición. Pero a veces las decisiones que tomamos nos llevan en el camino contrario que Dios tiene para nuestra vida. Y él se puso un poquito terco y no quiso ir. Se fue para el lado contrario donde Dios le había mandado. Y Nínive era la capital del imperio de Asiria. Asirio. Y había mucha maldad en ese lugar. Había tanta maldad, ¿verdad?, que Dios mismo había dicho: voy a destruir la ciudad. Así es que ve, Jonás, háblale a la gente, háblales para que se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan sus ojos a Dios, al único Dios. Y era el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Por eso es que Jonás no quería ir a esa tierra, a Nínive, porque decía: ¿por qué voy a ir a llevarles palabra de mi Dios a ese pueblo malo, a ese pueblo idólatra? Pero es que la misericordia de Dios es para todo aquel que se acerca a Él, para todo el mundo. Y como dice mi esposa, el capítulo 1 abre la pequeña pero grande historia de Jonás. Y puedes decir: ay, 4 capítulos, qué sencillo. No, qué profundo y qué tremenda enseñanza hoy para aquel que nos escucha y nos ve, de lo importante que es obedecer a Dios. Por eso este tema que mi esposa le puso por nombre, mi clamor más sincero. Hoy, por lo que estés pasando, por lo que tu vida esté aconteciendo, clama a Dios. No te canses de clamar, porque en Dios siempre hay respuesta. Amén. Y que sea un clamor sincero. Amén, así es. Y bueno, continuamos con esta historia hermosa. Así es que Jonás no obedeció. Él dijo: bueno, no, yo no voy, yo voy para Tarsis, perdón Dios, y se fue. Y tú sabes, más adelante vemos cómo se embarca. Se embarca en esa nave donde había muchas etnias, había muchos marineros de muchos diferentes dioses ahí nacionalidades, representados y adorados. Exactamente, por lo mismo, porque venían de diferentes etnias, así es que todos ellos tenían fe diferentes. Y sabes, pasó algo muy especial dentro del barco. Dice que se viene una gran tempestad. Una tormenta tan grande que no se imaginaron por qué estaba sucediendo esto. Entonces ven hacia ese hombre extraño que era el profeta. Tú sabes que dicen que los profetas tienen algo peculiar. Los profetas son así como apartados, solitarios. Son hombres que pues bueno, les cuesta trabajo convivir por lo mismo. No tienen mucha convivencia o relación con otras personas. Así es, les cuesta trabajo convivir por lo mismo, porque son claros y dicen la verdad de parte de Dios. Y a mucha gente no nos gusta que nos digan la verdad de parte de Dios. Entonces empieza esa tormenta, ellos investigan y todos están asustados en cubierta. Todos están a punto del colapso nervioso por la grande tempestad. Y había alguien que estaba abajo. Durmiendo. Estaba en los dormitorios. En plena tempestad. Así es, él muy quitado de la pena. Así es que empiezan a preguntar: ¿qué pasa? Los marineros asustados: ¿qué pasa con este hombre que está tan tranquilo? El capitán va y le dice: ¿por qué estás dormido? Ponte a adorar a tu Dios. A tu Dios, porque todos empezaron a clamar a su manera. En medio de esa tempestad y de esa angustiante situación, empiezan a clamar a su manera, y Jonás durmiendo. Y el capitán lo despierta, yo creo que fue enojado. Sí, le dijo: ponte a orar, porque dice la Biblia que la magnitud de la tormenta era tan grande que parecía que el barco se partía en dos. Estaban desesperados, cada uno clamando a su Dios, y es el momento en que Dios va a actuar sobre esa embarcación. Así es, de una manera sobrenatural. Poderosa.
Y le preguntan el capitán a Jonás, ¿quién eres? Y dice, soy hebreo. Él inmediatamente dice quién es. Y dice, soy profeta. Profeta. Era un hijo de Dios con un mandato específico, pero con una decisión equivocada, desviada de su propósito. O sea, como muchos hoy podemos haber tomado alguna decisión equivocada. Sí. Y hoy Dios te dice, es tiempo de regresar a Nínive. Así es tiempo de volver. Tarsis no trae bendición, pero Nínive trae una grande revelación para nuestra vida. Amén. Principalmente porque entramos a ese cauce de obediencia a nuestro Dios. Así es que, bueno, él se da a conocer. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Cómo se calmó la tormenta? Porque él se da a conocer y él dice, bueno, yo soy hebreo y empieza a dar explicaciones. Y dice, yo soy hijo del Dios que hizo toda la creación. Amén. El mar y la tierra y todo lo creado. Y entonces le dicen, ¿verdad? Este es el causante. Sí. Y él se revela, dice, sí, así es. Si me arrojan al mar, seguro se calmará la tempestad. Porque Jonás sabía que estaba en desobediencia a Dios. Él ya estaba viendo las consecuencias de la desobediencia. Así es. ¿Y sabes en qué termina esta pequeña tempestad? En que lo arrojan a la mar. Lo arrojan y dicen, más vale que se muera uno a que nos muramos todos. Adiós Jonás, y echan al profeta al agua. Y aquí empieza nuestra hermosa enseñanza del día de hoy. Pero antes que eso, los que estaban en el barco adoraron al Dios de Jonás. Así es, porque se comprometieron y vieron el portento. Hubo salvación en ese barco. Amén. Hubo esa salvación porque fue arrojado Jonás y se calmó la tempestad. Amén. Tú sabes que aún los vientos y la mar le obedecen al Señor y se postran ante Él y su majestad y su poderío asombroso. Y esta no fue la excepción. Y entonces aquí empieza un clamor incesante. Creo que debe de ser tuyo y mío. Me bendice tanto esta porción de Jonás capítulo 2, 10 versículos que vamos a analizar el día de hoy. Que Dios hable a nuestro corazón por medio de su palabra y digámosle al Señor en ese momento angustiante, porque sabes, tú y yo no estamos tal vez en un barco, o tal vez no hemos pasado algo así como Jonás. Esto es algo extraordinario y un milagro tan fuerte que se generó en el profeta, pero nuestras tempestades son diferentes. Creo que ahorita a la mayoría de las familias estamos viviendo tempestades. Estamos viviendo momentos angustiantes en nuestra vida. Estamos teniendo preocupaciones incesantes que nos hacen sentir que nos ahogamos en medio del problema. Y sabes, ese ha sido nuestro anhelo, que en todo momento nos tomemos de la mano poderosa del Shaddai, del omnipotente, del que está y en todo momento y nos sustenta, y que le digamos, aquí estamos, ten misericordia. Y ese fue el clamor de Jonás. Es una de las más hermosas oraciones en la Biblia. Sí. Una oración que, sin importar el tipo de situación, clama a su Dios. Amén. Y hoy ese es el propósito de estar aquí. No importa lo que estés pasando o lo que vayamos a pasar, siempre, siempre clamemos sinceramente a Dios. Amén, así es. Y empezamos Jonás capítulo 2 versículo 1, y dice de esta manera: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Y sabes, ponte en el lugar de Jonás, imagínate la situación, imagínate que es arrojado al mar en medio de esa turbulencia y de esa tempestad tan agobiante, y él inmediatamente se hunde, ¿sí? Y empieza su angustia y su clamor, empieza la desesperación que sentimos en cualquier circunstancia fuerte de nuestra vida, esa manera de estarnos ahogando. No sé si lo has vivido, pero tenemos algún problema y lo que pasa en nuestro ser es que sentimos como el ahogo. Yo siempre he pensado que las maneras más difíciles de morir son ahogado, precisamente, quemado, ¿sí?
no sé, se me ocurren muchas, pero esas dos serían como que las más difíciles de soportar. Y Jonás empieza a experimentar esto. Este ahogo que sientes desde ese interior de tu problema, ¿cómo se llama tu pez? ¿Problemas económicos? Que esos tienen solución, no te preocupes. Tal vez nos sentimos ahogados en medio de eso, pero en Cristo Jesús hay solución. Problemas de salud, eso ya está más complicado. Y también nos sentimos ahogados, desesperados, ¿sí? ¿Qué hizo el profeta? Dice, y Jonás oró. Que nuestra primera reacción ante una situación difícil, ante una situación angustiante, que nos parezca que nos estamos ahogando, sea el orar, el comunicarnos y tener intimidad con el Señor y abrirle nuestro corazón y de lo más profundo sacar todo lo que hay en Él. Sí se puede, en Cristo Jesús se puede. Dice, oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Desde el interior de tu problema hoy, ora a Dios. Ora y pídele, ten misericordia de mí, Señor. Acuérdate, porque yo recuerdo que tú eres mi Dios. Y aquí empieza la oración. Hermosa oración desde un lugar muy, muy difícil y complicado. El estómago de un pez. La Biblia no dice que es ballena, dice un pez. Los escritores han puesto una ballena o un pez grande para ejemplificar lo que le pasó a Jonás. Obviamente esta oración fue escrita después de que Jonás salió del pez, pero él está recordando lo que sucedió en medio de su tribulación. Y dice el versículo 2, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. El profeta, el hombre de Dios, se encuentra en la más crítica situación, en la más angustiante, en la más desesperante, en la más ahogante, en la más difícil y complicada que su existencia ha vivido. Pero allí en ese momento angustiante es donde se encuentra con su Dios, donde le clama, aún él dice, desde el mismo Seol. Claro que él está viviendo la muerte, él está viendo cómo sus minutos de vida se están agotando. Y él, como es un profeta, él conoce la palabra, él conoce y está citando los salmos. Él está citando el Salmo 18:6, que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo. Él es alguien que conoce la palabra. Él es alguien que dice, no importa esta angustia, no importa este momento. Él dice, en mi gran aflicción. Hoy, ¿cuál es tu gran aflicción? ¿Cómo se llama? ¿Cuál mar? ¿Cuál pez? Dilo y dile al Señor, en este momento angustiante, yo clamo a ti. Aquí hay condiciones. La primera fue orar. Ahora es clamar, un grito desgarrador, un grito angustiante, conociendo, y dice, y él me respondió. ¿A quién clamas tú? ¿A quién le clamas, Radio Escucha? ¿A quién le clamas cuando estás desesperado? Hoy Dios te dice, como lo hizo en el Salmo 42:7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todos tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No importa qué momento estés buscando, que estés viviendo, lo que Dios te dice hoy, clama a mí y yo te responderé. Amén. Así es, hermoso estos salmos y hermosos tomarnos de esa promesa. Y ahí está la imagen, mira, donde Jonás estaba ahí en la ballena. Versículo 3, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y aquí empieza Jonás a redactar sus vivencias. Y él literal empieza y escribe todo lo que él vivió. Dice, me arrojaste a las profundidades del mar, me hundí. ¿Cuántas veces no nos sentimos así, hundidos en una situación desesperante? Y la tristeza llega y nos hunde
y caemos en ese mar de depresión, en ese mar de tristeza, en ese mar de dolor, en ese mar angustiante que no sabemos cómo salir a flote. Y él literal lo platica y lo escribe y le habla y le dice al Señor: me hiciste, me arrojaste, porque fue Dios, recuérdalo. Los marineros fueron los que lo ejecutaron, pero si Dios no quiere, pues no permite que Jonás fuera arrojado. Dios lo estaba permitiendo con propósitos específicos. Y dice: me arrojaste, me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y sabes, él lo declaró: yo soy y creo, soy hijo de Dios y creo en el Dios que hizo el mar y la tierra. Y él está diciendo: tus olas, tus aguas me cubrieron. Pero él está declarando, si te fijas, la magnificencia de Dios. En medio de cualquier problema, tú di: eres el dueño de todo, Señor. Tienes total control de todo en el mundo, absolutamente todo. Así es que si todo es tuyo, entonces lo único que podemos a ti es clamar. En el versículo 4, él se encuentra con algo muy, muy crítico y muy terrible en su vida. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Este profeta hebreo estaba entendido y enseñado en el Antiguo Testamento. Sabía que tenía que voltear hacia Jerusalén para orar. Era la enseñanza. No importa dónde estuviera el hebreo, en qué parte del mundo, él tenía que ubicarse bajo la brújula de Jerusalén y adorar hacia ese lugar. Él sabía y estaba entendido que un día vería la resurrección como sus padres. Por eso él clama y dice, pero mira la forma tan angustiante: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. ¿De qué magnitud estaría su soledad? Entiende esto, entendamos, se encuentra en el corazón de un pez, se encuentra a cientos de metros en la profundidad de un abismo de agua que no hay esperanza, que no hay salida. ¿Y cuánto nos hemos encontrado alguna vez así que sentimos: Señor, me has apartado de tu presencia, me has dejado de ti? Pero él dice, el profeta, para hoy invitarnos a decir: aún así, di conmigo, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Aún así hay restauración, aún así hay restitución, aún así hay sanidad, aún así hay resurrección. Esa es la voz de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que no importa, te sientes alejado de Dios, te sientes apartado de Él, has pecado, hemos fallado. Acércate hoy confiadamente al trono de su gracia. Y dice el Salmo 31:22, dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Te das cuenta? El profeta Jonás está alabando en el corazón de un pez, en esa inmensa angustia. Está cantando salmos, esposa, está cantando alabanzas al Rey. No dejes de cantar, no dejes de clamar, no dejemos de orar, y nunca seremos desechados de su presencia. Amén. Qué hermoso. Fíjate cómo estamos aprendiendo de lo que hizo el profeta en una situación angustiante, asfixiante, en una situación de muerte. Amén. Dice el versículo 5: me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Literal, él está reconociendo que se fue hasta abajo, que se fue hasta el fondo, que tocó fondo. Y fíjate que muchas situaciones y en los problemas más fuertes de nuestra vida podemos sentir eso, que ya no podemos más, que ya estamos al final y que ya estamos tocando fondo, como decimos, ¿verdad? Con esa frase tan común, y nos sentimos literal tocando fondo y que nunca vamos a poder salir adelante y resurgir. Pero yo creo que siempre que tocamos fondo en cualquier situación es para que tomes impulso, para que tus pies se afirmen en tierra y
tú solo te impulses y salgas adelante. Yo sé que ese impulso no te lo das tú mismo, te lo da la presencia de Dios en tu vida. Dice, las algas se enredaban en mi cabeza, no fue difícil salir. Si tú sientes que tocas fondo en cualquier situación, llámese tal vez una adicción, algún problema familiar, una situación de salud como estamos viviendo hoy. De verdad, si te sientes y estás en ese angustiante lugar y en ese momento en que sientes que ya no puedes más, Dios te va a ayudar a salir adelante. Aunque sientas que las algas rodean tu cabeza y te asfixian y te ahogan y te quieren ahorcar y te sientes así literalmente, físicamente nos podemos sentir así. Recuérdalo, Él es el que tiene el control. Amén. Todos en algún momento hemos sido un Jonás o una Jonás, o seremos un Jonás, o estaremos en alguna condición como Jonás. Y qué hermoso es hoy que su palabra nos está llevando a ese poderoso encuentro de Jonás con su Dios, pero hoy para aprenderle, pastora. Amén. Y para ponerlo por práctica. Sí. Porque sabemos que este mundo cada día se pondrá más complicado. Terrible ver en Turquía un terremoto terrible, devastador. Sí. Y gente angustiada bajo los escombros pidiendo ayuda. Duele. Clamando a un Dios que no sé si sea el Dios verdadero y omnipotente. Un día David escribió un salmo, el Salmo 51, versículo 11, y dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que hoy estemos clamando porque su presencia nos esté continuamente inundando. Si te inunda el problema, clama porque te inunde la voz de Dios. Sí. Dice el versículo 6, me hundí hasta las raíces de las montañas. Y lo repite. Y lo repite. Me quedé preso en la tierra. Se atascó en el fango, en lo más profundo, cuyas puertas se cierran para siempre. Mira el momento tan angustiante. Como dice mi esposa, ¿qué alga hoy está rodeando tu cuello? ¿Qué raíz de montaña hoy te está asfixiando? ¿Qué tierra hoy te está atascando? Pero clama al Señor y mira lo que dice Jonás al final del versículo 6. A pesar de lo que le pasa, él dice: pero tú, oh Señor mi Dios, ahí va la salvación del ungido, me arrebataste de las garras de la muerte. Él ya está declarando victoria. Él ya está diciéndole al sepulcro, al aguijón: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? Y dice Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Gracias al Señor porque lo declara: me arrebataste de las garras de la muerte. Y tú y yo tenemos que aferrarnos a esa promesa y decir: sí, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es que aunque andemos en situaciones difíciles, y sabes, ahorita duele la situación de muchas personas, es angustiante. Te dicen: eres positivo al coronavirus, y llega esa angustia. Y siento que ese podría ser ese mar tempestuoso a donde te arrojan. Ese pez que te come. Ese lugar que te sienta asfixiarte, tal vez por el temor, por las dudas, por la angustia. Y sabes, no es vergüenza que te digan: eres positivo. Lo que tenemos que hacer inmediatamente después de que te dicen eres positivo, tal vez algunos lo viven sin síntomas, pero quienes los empiezan a tener poquitos síntomas, tenemos que aprender de Jonás, y aún en medio de la angustia y aún dentro de ese pez, con ese diagnóstico positivo, estar clamando a la misericordia de Dios y decirle: sí, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
No temeré mal alguno. Oímos las estadísticas que ya son miles de personas contagiadas, pero declarar esta palabra es poderoso. Dice el 7, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Recuérdalo. Si tú estás escuchando y te han dado positivo a ese virus que Dios tiene control y Él sabe cuándo termina, y que todos clamamos para que termine. Y si no eres tú y si tienes un familiar, transmítele esta fe, transmítele esta manera de vivir y de pensar en Jesús. Dice, recordé al Señor cuando la vida se me escapaba. Jonás sintió morirse. ¿Has estado enfermo en algún momento en que sientes que es tu último aliento? Creo que muchos o algunos de los que escuchan lo saben. Y lo único que nos queda, y yo sé que el Señor en su misericordia nos da permiso y nos da esa oportunidad, como el ladrón de la cruz se la dio, y nos da esa oportunidad de comunicarse con Él y decirle, aquí estoy, Señor. Si te place, ahora que se me está escapando la vida, recuerdo que tú eres mi Señor. Y dice Jonás, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y creo que esa fue la oración más sincera del profeta, la más profunda en toda su vida, porque aquí él lo registra y dice, entonces elevé mi oración sincera hacia ti. Tu oración y mi oración deben de ser siempre, en todo tiempo, sincera. Pero sabes que en las situaciones más angustiantes es de donde sale realmente la oración más sincera. Amén. Jesucristo mismo, en ese monte de los olivos, en la más angustiante situación, en el más desesperante agobio, Jesús clamó al Padre. Y era tanto el peso del pecado que le dice a su papá, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad, amén, sino la tuya. El estar en momentos angustiantes es cuando tenemos que aprender que papá está ahí para abrazarnos. Clámale, susúrrale, grítale, como Jonás, que clama a su Dios, que clama a su Padre. Y Jesús, ahora en Hechos capítulo 2 versículo 27, Él declaró algo muy poderoso. Y esa promesa es para ti hoy, para tu vida, para tus huesos, para tu salud, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Jesús, y lo plasmaron los apóstoles en Hechos capítulo 2, 27. Él dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era la fe de Jonás. Él sabía que su Dios no lo iba a abandonar. Él sabía que se había equivocado. Él sabía que había fallado. Claro, lo dice ahora el versículo 8. Mira cómo él se enfrenta ante su desobediencia, ante su desacato, ante su deshonra para Dios. Él dice en el 8, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Él está hablando en tercera persona. Él está hablando de su misma vida. Él le dio la espalda a Nínive. Él le dio la espalda a Dios. Quería ir a Tarsis, pero dice la palabra en Jeremías que Él tiene planes de bien y nunca de calamidad para nuestra vida. Hoy clama al Señor y dile, yo sé que en mi angustia, dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Y mira lo que dice este hermoso salmo, pastora. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Claro que en este momento vemos que a pesar de la pandemia, ayer por ejemplo y hoy, hay niños saliendo a pedir dulces en Halloween. Es terrible, iglesia. Es terrible que la gente no sea prudente. Es terrible que la humanidad no entienda que un Dios clama justicia. Es terrible que la gente no crea en esta pandemia cuando tiene que guardarse, que protegerse y clamar a su Dios. Amén. Así que hoy dile al Padre,
No importa la angustia que estés viviendo, dile al Padre: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén, amén. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que podemos refugiarnos en el Señor y estar ahí y sentirnos seguros. Y hoy de verdad esta palabra es especialmente para quienes están viviendo una situación así especial, una situación difícil, desesperante, angustiante. Porque sabes que duele mucho saber que alguien que tú amas está pasando por esta situación. Si tú sabes de alguien que está pasando esta situación, de alguien que le dijeron eres positivo al coronavirus, y alguien está en cama y está ahí, y luego no nada más es el malestar físico natural por el virus, sino se acrecenta, se multiplica, se hace mucho más grande por la duda y el temor que llega a las vidas. Si tú conoces a alguien así, o alguien que perdió un ser querido por esta pandemia, de verdad, dile, clama a Dios para que salgas de dentro de ese pez. Amén. Para que te levantes, para que sigas adelante, para que el Señor sea tu motivación. Es muy difícil, es complicado adorar a Dios en angustia, en situaciones difíciles, pero no es imposible. Es donde de verdad sale lo que hay dentro de nuestro interior. Y yo creo que aquí el profeta Jonás sacó todo lo que él tenía de su interior, porque dice el versículo 9 así: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Dice la palabra, si alguno de ustedes está triste, cante alabanzas. Amén. Cante alabanzas. Y él dice, yo te voy a ofrecer sacrificios. Y sabes, creo que el profeta lo ha de haber cumplido. Estoy segura que después del milagro poderoso y de que el Señor lo saca de ese pez, porque después dice la palabra que el pez grande lo arroja en la playa. Ni siquiera lo arroja en el mar, va específicamente a la playa y lo arroja. Yo creo que Jonás está en su debilidad, cansancio y agotamiento de haber estado dentro del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que él sale y lo primero que hace al poner sus pies en la tierra es alabar. Dice, ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Amén. ¿Has hecho votos en momentos de angustia? Este es un voto que Jonás está haciendo. Le está haciendo una promesa a Dios y le dice, Señor, voy a adorarte, voy a glorificarte, voy a alabarte, pero también me comprometo a cumplir todo lo que yo pacte contigo. Amén. ¿Qué nos comprometemos nosotros a hacer con el Señor si el Señor nos saca de esta pandemia con vida? Créelo y decláralo. ¿Qué nos comprometemos? Alabaremos eternamente a nuestro Dios. Cantaremos alabanzas en cualquier tiempo. Cumpliremos nuestras promesas con el Señor. Creo que sí. Creo que esa promesa que hagamos con Él debe de dar fruto y decirle sí, Señor, porque sabemos que solo de ti ha llegado la salvación. Amén. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la salvación a nuestra vida. Es un momento hoy muy importante para estar clamando. Esos hombres hebreos que fueron llevados por Nabucodonosor al horno de fuego. Ellos le dijeron al rey, sabemos que nuestro Dios nos puede sacar de ese horno. Y si no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo el Rey de mi salvación. Hoy esperamos, mi esposa y yo, que estés poniendo a los pies de Jesús ese agobio, ese mar, ese pez, esa angustia. Y si te fijas y te diste cuenta, hemos llegado al número 10. Sí. Es una oración, digamos, de 10 pasos. Perfección. El número de 10 en Dios significa
perfección. La oración que Dios anhela que sea dicha por sus hijos. Y dice el versículo 10. Esto es poderoso. No podríamos poder sentir lo que Jonás sintió en ese momento angustiante. ¿Qué había en el corazón de ese pez? Jugo gástrico, comida echada a perder, algas, oscuridad, asfixia. No había oxígeno puro. Pero aún en esa falta de oxígeno, el hombre de Dios clama a su Dios. Clama a su Dios, confiando que su Dios va a bajar desde el mismo cielo a escuchar el alma que gime. El versículo Dios es hermoso. ¿Sabes que las historias sí tienen finales felices? Sí. La historia de Jonás en el pez tiene un hermoso final feliz. Y dice el 10, entonces, y ahí va la promesa de que Dios es omnipotente. Dios destinó el pez que tragara a Jonás. Claro que sí, no fue mala suerte, no. Fue una decisión de Dios derivada de una desobediencia del profeta. Y dice, entonces el Señor ordenó, gloria al Padre, al pez, a la enfermedad, a la tribulación, a la angustia, a la soledad, le ordenó que dejara ir a su hijo, a su hija. Hoy Dios le dice a esa tribulación, deja ir a mi pueblo, deja ir a mis hijos. Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y le dice al pez, escupir a Jonás sobre la playa, sobre lo que él anhelaba, sobre lo que él estaba clamando. Entonces decimos hoy, Dios tiene todo en control. Di conmigo, Él llamó al pez que lo tragara, y Dios vuelve a llamar al pez que lo expulse. Esa grande tribulación te está enseñando algo poderoso de Dios. No reneguemos de la situación. Alabemos al Padre por la tribulación, confiando que nuestro Dios tiene más grandes cosas que darnos que nosotros que pedirle. En Juan 15, 16, 10:48, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es que no es que Jonás escogió a Dios, es que Dios escogió a Jonás. Es que no es que Jonás decidió servir a Dios, es que Dios tenía para él un propósito, pero tenía que pasar. Y dice mi esposa algo muy importante: a veces el hombre tiene que pecar tan profundo para conocer la gracia de Jesús. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Cuál es tu mar? ¿Cuál es tu pez? Amén. ¿Quién es tu Dios? Amén. ¿A quién le clamas? El yeso no puede contestar, pero el cielo sí puede abrir sus puertas. Amén. Para el corazón que clama. Amén. En el Salmo 8:4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y Jesús dijo en Mateo 7:8, porque sabes que él habló también de Jonás. Ya estamos por terminar. Sí. Jesús dijo: Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, hablando de la resurrección de Jesús. Y Mateo 7:8 dice: pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Amén. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Cuántas Amén. Mujeres hoy, pastor, hay clamando, llamando, pidiendo, tocando? ¿Cuántos hombres hoy? ¿Cuántos hombres? Amén. Se encuentran hoy como Jonás. Sí. Pero la promesa es: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te haré conocer grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y como leía mi esposo, Mateo 12:40 nos da la respuesta para los que están pensando: esa es una fábula, eso es una simple historia que no está comprobada científicamente.
pero si Jesús lo mencionó, En Mateo es que, 12:40. así es una realidad. Créelo en el Señor, en Dios, las maravillas que Él hace son reales. Así es que vamos a escuchar esta canción. Se llama Yo Creo. Si estás viviendo un momento de desesperación, un momento de angustia, un momento de dolor, de tristeza, de depresión, de agobio, de necesidad, dile al Señor: yo creo en tus promesas y creo que me levantarás de cualquier lugar. Y a los que están en cama hoy, que se sienten mal y que están débiles físicamente por ese virus que ha tocado su cuerpo, dile al Señor: yo creo en tus promesas, creo en tu palabra y sé que me levantarás. Así es que declaramos esta palabra. Bendición. Y declara bendición y declara bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, al que llama se le contesta. Levanta tus manos y adórale. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, y yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, creemos en ti, Señor. Creemos que nos puede levantar de la más profunda aflicción, Señor. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, y yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, Gracias, Jesús, por tu sangre.
Gracias, Señor, porque Gracias, nos Padre. levantas. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y nos prometes, Señor, en tu palabra que nos vas a levantar, Padre. Gracias, Padre, porque creemos que tú cumples tu promesa en tus hijos. Bendice a quienes están en casa escuchando. Bendice a quienes van conduciendo y escuchan este mensaje, que no es una fábula solamente, sino es palabra de Dios que tenemos que aplicar a nuestra vida y vivir conforme a Él le agrada. Esto es adoración. Declara en tu casa y donde quiera que escuches esta emisión que Dios te está levantando, que Dios te va a levantar, y que así sea la más angustiante situación. Si clamamos como Jonás, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo ha creado, será tu pronto auxilio y tu ayuda en el momento de más tribulación. Y algo, pastor, antes de irnos. Jonás, antes de caer al agua, declaró que era hijo de Dios y que su Dios era el que todo lo había creado. Amén. Nunca dudemos que somos sus hijos y sus hijas. Amén, así es. Muchas gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Iglesia Generación de Adoradores, Amén. un abrazo fuerte, muchos besos. Gracias, Radio Escuchas de Neuma FM 104.5. Escucha su sonido y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendice.